My Little Pony Fanfic. Todo sea por nuestra felicidad. Capítulo 2. Aria. No sé exactamente cuánto tiempo estuve fuera de mí. Pero cuando recuperé el sentido, por la sensación de algo apretando mis patas y cascos, debía de estar esposado a una cama por la superficie blanda que sentía en mi lomo. Ya me hacía una idea del porqué de ello, así que no abrí mis ojos, sino que usé unas de las habilidades de mi raza que entrené bastante, mi oído. Emití un pequeño chillido y con el rebote de las ondas, supe que 4 ponis estaban cerca. 2 a mis lados y 2 más un poco más alejados. Intenté mover una de mis alas, pero eso solo me hizo notar la correa en mi cuerpo que las retenía. Era ciertamente una mala situación y es por eso que decidí solo esperar a que esos 4 se fueran si es que no eran guardias. Fue en medio de esa espera que escuché una puerta abrirse y 4 pares de pezuñas hacer eco mientras se acercaban. Vaya, es una total exageración tener a este paciente así. Con todas las heridas con las que llego, más bien pienso que sería un milagro si llegase tan siquiera a despertar. Son precauciones, bandajes. Si la princesa misma lo ordenó, tiene que haber una razón. Bueno, ciertamente, no es para nada común que Duilig ordene tal cosa. Al llegar cerca de donde tenía que estar los 2 más lejanos, tanto la yegua como el semental que hablaban se detuvieron. Venimos para revisar el estado de este paciente. Escuché cómo corrieron una cortina. Adelante. Gracias. El semental respondió mientras ambos se acercaron a donde estaba. Veamos cómo estás hoy, compañero. Escuché el pitido de un botón seguido por el sonido de un monitor cardíaco. Sus pulsaciones siguen siendo lentas. Sentí algo frío en el pecho, pero al ser redondo me calmé. No se trataba del filo de una hoja, su respiración aún es trabajosa. Me quito eso del pecho y luego lo sentí abrir mi boca y colocar algo bajo mi lengua. Veamos qué tal su temperatura. Sinceramente aún no me acostumbro a ver esos colmillos. Le da en verdad una apariencia como la de los vampiros de las pelis, y más teniendo en cuenta su aspecto. Ey, ¿crees que en verdad sea uno y chupe sangre? Eso explicaría por qué las precauciones que tomó Duilig con él. No seas tarada, bandajes. Es solo que él es un testral, es normal en su raza. ¿Y qué es un testral? Agbat Pony. Pegaso lunar. ¿Te suenan los términos? Pero que esos no eran solo un mito. Pues ya ves que no. Tomo lo que supuse era el termómetro de mi boca. Su temperatura sigue siendo muy baja, pero reconozco que no sé si sea normal en su raza si tomamos en consideración que son nocturnos. Solo faltaría comprobar sus funciones corporales. Jeje. Bandajes, ¿qué tal si estimulas a nuestro amigo aquí para comprobarlo? No pasaron ni 2 segundos para que escuchara un lindo golpetazo y a los de detrás reír un poco. ¿Por qué no lo haces tú, tarado, mientras te grabo y subo el video a internet para ganar algo de pasta extra? Ouch, bandajes, era solo una broma, rayos. No tenías que pegar tan fuerte. En fin. El anterior se levantó y abrió uno de mis ojos. Me dolió un poco cuando lo hizo por el súbito cambio de luz, pero lo aguanté y al poco pude distinguir al unicornio verde, quien con su magia me cegaba con una lámpara antes de soltar mi ojo y repetir el proceso con el otro. Bueno, sus reflejos parecer estar trabajando. Oye, ¿tú estuviste allí cuando él llegó caminando al pueblo? Pues sí. Daba la casualidad que estaba comprando víveres cuando se apareció caminando por el mercado completamente cubierto de sangre, y es más. Por donde pasaba, dejaba un rastro de la misma, ya que todas sus heridas aún sangraban. Si soy sincero, fue demasiado impactante el verlo. Aún al sol de hoy no me acabo de creer completamente que pudiera en verdad andar por sí mismo en ese estado. Sé esa parte, pero nadie me ha sabido decir qué era lo que él llevaba encima y le entregó a la princesa. ¿Tú lograste ver de qué se trataba? No estoy muy seguro, bandajes. Lo que le entregó estaba envuelto en unas telas empapadas en sangre, pero creo que vi una cabeza sobresalir, y creo que se trataba de una potrilla. A ver, ¿viste su cabeza y crees que se trataba de una potrilla? O sea, ¿crees? Bandajes, el tono de ese pony fue bastante serio, aún yo con toda mi experiencia en medicina mágica. Jamás vi una potrilla como esa, solo la llamo potrilla porque lo escuché llamarla mi niña a él, pero siendo sincero, eso no tenía la apariencia de una maldición. De solo escuchar a ese pony, me dieron verdaderas ganas de romper a llorar, pero usé cada gramo de voluntad de la que disponía en aguantar mis lágrimas y continuar con el acto de aún estar inconsciente. Lo que le haya entregado a la princesa Duilig, solo ella y Spike lo saben, bandajes, porque desde entonces nadie ha logrado verla.
Ni siquiera los de la prensa tienen una idea, ya que, aun cuando se han intentado colar en el castillo para averiguar por qué el silencio de la princesa por este tema, aún ellos no han logrado verla, debido a que su habitación está protegida por guardias las 24 horas del día, y eso lo sé porque me lo contó uno de mis amigos, que es periodista y lo intentó. Después de todo, él y esa niña han sido el chisme de la última semana. Eso es bastante rudo de tu parte el decir algo así de una pequeña niña. Ay. Sea como sea, nuestro paciente presenta algunas mejoras bandajes. Redacta el informe y luego se lo enviaremos a la princesa. La yegua suspiró y la escuché escribir hasta que cuando terminó, ella y el doctor se retiraron. Estaba en verdad aterrado luego de haber escuchado a esos dos hablar. Una semana era demasiado tiempo, mi pequeña tenía una semana sin mí a su lado y solo los cielos podían saber qué es lo que la princesa Duilig le había hecho. Cuanto termine rogando a Dios porque los rumores de esa pony fueran ciertos, porque de otro modo, iba a terminar arrepintiéndome. Estaba desesperado por salir de ese hospital, pero la experiencia me había enseñado a ser paciente y lo fui. El tiempo pasó y poco a poco, fui notando como los que me vigilaban comenzaban a cansarse, ya que, por el sonido, noté como incluso cabeceaban un poco. Fue cuando escuché caer a esos dos a mis lados que decidí abrir mis ojos. Noté que efectivamente estaba en una habitación de hospital y justo a mis lados, dos guardias de doradas armaduras dormidos, ya que al parecer, era ya avanzada la noche y sus reemplazos no llegaron, así que tuvieron que quedarse de nuevo. Vi la oportunidad y decidí no desaprovecharla. Solo pocos de los de mi raza eran los que nacían con la habilidad para manipular, y hasta entrar en las sombras, y esta era una habilidad en la que yo me especializaba. Estaba aún demasiado débil para fundirme con las sombras, pero sí fui capaz de usarlas del interior de las ranuras en las esposas para destrabarlas y liberar mis cascos y patas. Una vez libre, me levanté de la cama sin llamar la atención y corrí solo un poco la cortina que separaba la cama con el resto de la habitación, pudiendo notar a los otros dos guardias. Uno de ellos estaba dormido de pie recostado a su lanza y el otro estaba, aunque despierto, notablemente cansado. No quería meterme en problemas, por lo que descarté la idea de noquear a ese y arriesgarme a despertar a los otros tres. En vez de atacarlo, me dirigí a una ventana detrás de la cama. Con cuidado la destrabé y gracias al cielo, al abrirla no hizo ruido alguno. Estaba al parecer en un cuarto piso, pero tenía alas, así que no era como si eso me importara. Quité el cinturón que me las ataba y me lancé por la ventana. Mi ala, la cual se había roto antes, dolía demasiado, y es por ella que solo pude a lo mucho planear hasta aterrizar fuera del hospital, y al aterrizar, me dirigí donde a lo lejos miraba el castillo. Al ser de hecho una noche de luna nueva, esta era oscura y las calles del pueblo estaban casi vacías, por lo que caminar sin ser notado fue bastante sencillo, o al menos lo fue hasta que noté como poco a poco comenzaban a aparecer algunos grupos de guardias quienes más que patrullar, parecía buscar algo o mejor dicho a alguien. Tal parecía que ya habían notado mi desaparición. Me sorprendió un poco que estos guardias no se mostraran nerviosos o apresurados, mientras que detenían a algunos de los ponis en las calles, y les hacían preguntas que hasta parecían casuales. Pero noté que el objetivo de estas, era el obtener información de mi paradero. Al parecer sus capitanes habían optado por la opción de buscarme sin hacer que el pánico se extendiera a la población en general, algo ciertamente muy poco esperado por mí. Evadí a todos los guardias, pero me fue en verdad más difícil hacerlo cuando comencé a acercarme al castillo. Las patrullas eran el triple que en el resto del pueblo, y por ello algunas veces casi fui cachado por ellas, pero aún así me las arreglé para llegar al castillo, donde un montón de guardias estaban cuidando el perímetro de este. Por aire o por tierra me iba a ser imposible llegar, así que, aun si era casi un suicidio, decidí arriesgarme y usé mi habilidad para entrar en el mundo de las sombras. Un espacio totalmente a oscuras y apartado de la realidad, en donde la única guía eran puntos de luz sobre tu cabeza, los cuales eran las salidas que podías tomar. Estos eran las sombras fuera de los guardias, quienes se movían alrededor del castillo, o de la que formaban los objetos, al ser bañados por la poca luz de la luna. Al entrar en este espacio, fui golpeado por la enorme presión que este ejercía sobre el cuerpo, y fue tal que algunas de mis heridas volvieron a reabrirse. Fue por esto que decidí correr hasta las sombras indicadas, y cuando salí de ese espacio estaba ya molido, pero valió la pena ya que estaba dentro de ese castillo, específicamente en el recibidor del mismo, y gracias a las diosas este estaba vacío. Según esos ponis de antes, Arya tenía que estar en algún sitio aquí dentro, pero el lugar era en verdad inmenso y podía haber montones de puertas exactamente iguales a donde viera. No me quedó más que comenzar a caminar por todo el lugar, prestándole especial atención a todos los sonidos.
Fue por estos que revisaba una que otra habitación al escuchar, bien fuera respiraciones venir de dentro de las mismas, o cualquier otro sonido. Incluso llegué a revisar una donde un dragón aún más grande que hasta la rumoreada princesa Celestia, dormía plácidamente y otra un poco más extraña, ya que encontré a un búho de hecho leyendo un libro mientras un ave fénix dormía en un nido sobre uno de los libreros. Me tomó un buen rato el dar con la habitación correcta, pero eventualmente terminé en una donde dos guardias estaban parados a los lados de la puerta y estos sí estaban atentos a los alrededores. Para peleas por ese día, pero si en verdad mi pequeña Arya estaba tras esa puerta, entonces no tenía de otra. Me tomé un pequeño respiro serenándome y luego corrí a ellos. Al estos notarme tomaron sus armas y estaban por dar aviso de mi presencia, pero no se los permití cuando di un chillido especial que los aturdió y me dio el tiempo de patear la cabeza del primero, atajar con mis dientes un corte horizontal con una espada del otro, permitiéndome alarlo y hacerlo caer para una vez en el suelo, pisar su cabeza y dejarlo fuera de combate. Con esos dos fuera del camino, abrí la puerta de la habitación haciendo el menor ruido posible, y sinceramente solo tuve ojos para la cama y un bulto en ella. Me acerqué con el mayor de los cuidados a ella, temiendo despertar a mi pequeña si ésta había conciliado el sueño y al llegar a la cama, me asomé en esta y no me quedó más que morder mis labios frustrado cuando vi a nadie menos que a la princesa Dwygit dormir plácidamente en ella. Tengo que calmarme, los del hospital se equivocaron, pero eso no quiere decir que algo malo le haya acontecido a Arya. Tengo en verdad que calmarme. Tuve en verdad que luchar contra mi miedo y preocupación para no llorar, pero me contuve y salí lo más tranquilamente que pude de la habitación, y cerrando la puerta, continué mi búsqueda por ese enorme castillo. A partir de la habitación de la princesa, ninguna otra estaba siendo resguardada. Y sinceramente, me estaba derrumbando mientras andaba y no encontraba rastros de mi pequeña. No fue hasta que al pasar frente a un pasillo sin salida y con solo una puerta al final de este, que escuché algunos pequeños sollozos que la esperanza me golpeó. Rápido pero cuidadosamente, abrí esa puerta de la habitación, la cual era bastante grande y noté. Había sido equipada con mueblería y hasta juguetes para potrillas en edades de los años que era la edad de mi Arya. Entré en esta y siguiendo los sollozos, vi un bulto que se movía mientras sollozaba. Sinf papi mami. Suspiré un poco más calmado y caminé esta vez hasta subir en la cama. Con cuidado me recosté a la espalda de ese pequeño bulto que reaccionó volteando aterrada, pero al verme, mi potrilla comenzó a llorar abiertamente antes de enterrar su cabeza en mi pecho. Papá Sniff, volviste Sinf, en verdad volviste. Nunca me atrevería a dejarte sola, mi niña. Te prometí que no importa qué pasara, siempre volvería a tu lado y jamás pienso romper esa promesa, mi potrilla. Tengo miedo. Mi potrilla levantó su cabeza para mirarme con las lágrimas bajando por esos aterrados ojos. Papá, tengo mucho miedo. ¿Qué es lo que me está pasando? Porque duele todo mi cuerpo y me estoy... Usé mi ala para tapar su boca, antes de tomarla y acostarme sobre mi lomo para luego acostarla a ella sobre mi pecho y sonreírle mientras acariciaba su cabeza. Tranquila Arya, todo estará bien. Nada está bien, papá Sniff. Primero fue mamá, luego esos horribles ponis Sniff y ahora me parezco a un monstruo y todos me miran así por Sniff. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Dios, sinceramente quería morir, quería tomar el camino fácil y solo morir por todo esto. El ver a mi niña en ese momento, el sentir cómo temblaba aterrada, su mirada, pero sobre todas las cosas el cambio de la misma. De ser una linda potrilla híbrida entre testral y unicornio, me gustara o no, mi pequeña estaba cambiando en la imagen de un verdadero monstruo de una película de horror. Su pelaje cobalto estaba cambiando y ahora parecía un pálido azul oscuro que no paraba de despedir un negro miasma. Sus peluditas orejas, como las de mi raza, eran solo dos pedazos de carne sin pelaje. Por todo su rostro estaban comenzando a aparecer grotescos agujeros que dejaban expuestos los huesos de su cráneo. Sus ojos, de ser unos lindos ojos verdes iguales a los de mi raza, estaban a la mitad de volverse completamente negros, y en medio de estos estaba apareciendo una enfermiza línea horizontal que brillaba en rojo. Su larga y lacia crin, una gran parte de esta estaba cayéndose y dejando solo un enfermizo cuero en su cabeza. De solo tener un pequeño cuerno de herencia de su madre en su frente, ahora dos cuernos más estaban emergiendo a los lados de su cabeza. Su boca, de solo tener dos colmillos solo un poco más grande que el resto de sus dientes, ahora era una boca llena de aserrados dientes, y para mi lamento, eso era solo su cabeza. El pelaje de todo su cuerpo estaba comenzando a caerse, dejando muchos pedazos con solo un cuero de aspecto muerto a la vista.
Su larga y linda cola no tenía ya de su lindo y sedoso pelaje morado y de sus patas, estaban comenzando a crecerles unas 4 garras que estaba a poco de traspasar su piel. Aunque me doliera, por culpa de mis errores, era mi pequeña niña quien poco a poco se estaba convirtiendo en una criatura de pesadillas. Solo pude suspirar aguantando mis ganas de derrumbarme frente a mi pequeña, mientras que con mi cabeza, acariciaba la suya con todo mi cariño. Aria, no lo sé tesoro, no sé por qué todas estas cosas están sucediendo, pero te lo juro Aria, la abracé lo más fuerte que pude sin lastimarla, te juro que como tu padre resolveré esto. Así tenga que mover el cielo y agitar al mismísimo infierno, te juro que encontraré una manera de devolverte tu vida mi pequeña. No eres, y jamás serás un monstruo mientras quede aliento en mi cuerpo, así que por favor Aria, me separé de ella para mirar a los ojos de mi potrilla y yo en ese momento no pude contener mis propias lágrimas, por favor jamás vuelvas a pensar de ti como un monstruo. Eres y siempre serás para mi dulce potrilla con un corazón limpio y puro que solo trae felicidad a este viejo y tonto pony que es tu padre. Aria estiró sus cascos tomando mi cabeza con ellos, para luego atraer mi cabeza y poder abrazarme. Esta es Sniff, está bien, te creo papi Sniff, sé que como siempre cumplirás con tus promesas y Sniff, y no pensaré más en mí de esa forma, pero no es tu culpa papá, por favor, deja de pensar en cosas tan malas, y prometo que yo también lo haré. Dios, simplemente solo pude abrazarla un poco antes de besar su frente con todo el amor que le tenía a mi potrilla, jeje como siempre no puedo ocultarte nada Siempre Sniff, mi pequeña sonrió antes de limpiar sus lágrimas y darme una pequeña sonrisa, siempre has sido un pony muy fácil de leer use una de mis alas para arropar todo su cuerpo, intenta dormir un poco Aria, mañana buscaré algo para aliviar tu dolor mi potra, pero por ahora solo intenta descansar. Está bien, Aria recostó su cabeza en mi pecho cerrando sus ojos, buenas noches papi. Le di otro pequeño beso en su frente por debajo de su cuerno, que tengas dulces sueños mi niña. Aria asintió y pasó un buen rato intentando el dormirse, pero como padre que era, conocía a mi potra. Si ella tenía problemas para dormir, entonces conocía una forma de ayudarla a lograrlo, y esta era con una canción. Le acaricié la cabeza y comencé a cantar una de las canciones que a ella siempre le había gustado. Comencé a cantarla y poco a poco fui notando como mi pequeña fue relajándose hasta que una sonrisa se mostró en su rostro mientras que mi potra disfrutaba de mi cántico y de a poco fue cayendo en el mundo de los sueños. Cuando terminé de cantar, ya mi pequeña estaba completamente dormida. Solo pude acariciar su cabeza con la mía mientras el arrepentimiento me carcomía. Hace una semana cuando la dejé ante la princesa, mi pequeña no estaba en un estado tan avanzado de transformación como ahora. Ciertamente fue algo positivo el traerla con la princesa Duilig, ya que según lo que esperaba, ya a este tiempo mi pequeña no debía de ser más mi pequeña, pero al parecer ni la mismísima Duilig de Sparkle, portadora del elemento de la magia, había podido revertir la maldición de mi pequeña. Esa fue verdaderamente una linda canción.